El viento de la tarde soplaba frío cuando Elena se detuvo frente a la inmensa casa de madera en lo alto de la colina. Las tablas oscuras, cubiertas de musgo y marcas del tiempo, crujían con el soplo constante del viento, como si lamentaran su soledad. El vestido sencillo de algodón se movía con suavidad, y el pañuelo que cubría su cabello castaño se soltaba ligeramente, revelando un rostro cansado, pero con una serenidad que el luto no había logrado borrar. Detrás de ella, 5 niños observaban con ojos curiosos y asustados, aferrando sus pequeñas manos a las faldas de la madre, sin saber si aquel lugar era un refugio o una amenaza. El mayor, Mateo, sostenía con fuerza la mano de Elena, intentando parecer valiente. «Mamá, las ventanas están rotas», dijo en voz baja, mirando los cristales partidos que reflejaban el atardecer. Elena bajó la mirada y respiró hondo, sintiendo el peso de cada pérdida y la esperanza que insistía en sobrevivir. «Sí, mi amor, lo están. Pero ahora es lo que tenemos, y será nuestro hogar». Esas palabras fueron pronunciadas con dulzura y firmeza, como quien hace una promesa al destino sin saber si podrá cumplirla. «Antes de continuar, quiero hablar un instante contigo. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Esta no es una historia cualquiera, es una de esas que despiertan el alma, una madre marcada por la pérdida, 5 niños que aprenden a soñar entre ruinas y una casa de madera donde el silencio guarda un secreto que cambiará sus vidas. Quédate conmigo hasta el final, porque entre los suspiros de esa colina nacerá algo que ni el tiempo podrá borrar: la esperanza». El camino hasta allí había sido largo y duro. Desde la noticia de la muerte de Andrés, su esposo, soldado real caído en combate, Elena no había tenido un solo día de descanso. Fue entonces cuando un mensajero de la corona le trajo una revelación inesperada. Andrés había heredado una casa de su madre, fallecida hacía años, y él mismo jamás lo supo. Sin nada más que su valor y sus hijos pequeños, ella partió hacia la colina lejana, llevando consigo el recuerdo del hombre que amó y la fe de que, de algún modo, la vida aún le guardaba un refugio. El portón de hierro oxidado gimió al ser empujado. El jardín, antaño florido, estaba cubierto de maleza y flores muertas. Las paredes de madera conservaban profundas grietas y el tejado, cubierto de hojas secas, dejaba pasar la luz a través de finas rendijas. Elena levantó la vista y vio 2 ventanas en lo alto, como ojos tristes mirando el valle. Era una casa cansada, pero viva, y aquel sonido de la madera que cruje y suspira hizo que su corazón se apretara y se calentara al mismo tiempo. Los niños entraron poco a poco asustados, y el suelo crujía bajo sus pequeños pies. Las gemelas de 2 años reían al ver el polvo danzando en la luz del atardecer. Diego, de 4, jugaba con un pedazo de madera caída. Mateo ayudaba a su madre a abrir las ventanas. El olor era intenso. Moho, recuerdos y tiempo. Aún así, Elena sonrió porque allí, entre tablas y telarañas, nacía el primer paso de un nuevo comienzo. Por dentro, la casona revelaba una belleza triste. Las escaleras de madera conducían a un segundo piso lleno de pequeños cuartos, con ventanas que daban al campo. Un largo pasillo conectaba las salas y el suelo, lleno de marcas, contaba historias antiguas. En la pared principal, un retrato enmarcado en oro desvaído mostraba a una mujer elegante, de expresión severa. Elena sintió algo extraño al mirarla, como si aquella mirada la invitara o la advirtiera de algo que aún estaba por venir. Mientras los niños exploraban cada rincón, Elena abrió la puerta de la cocina. El suelo era de tablas anchas, algunas sueltas, y el aire estaba más húmedo, más denso. Allí, el silencio era diferente. Caminó hasta el fondo, donde una pequeña despensa guardaba restos de frascos y cajas vacías. Cuando se agachó para recoger algo, notó que una de las tablas del piso parecía distinta, más nueva, como si hubiera sido colocada recientemente. Se arrodilló, pasó la mano sobre la madera y notó una hendidura. La levantó con cuidado y el suelo se movió con un crujido profundo. Su corazón latió con fuerza. Allí había una trampilla.
Llamó a Mateo y le pidió que se quedara con sus hermanos. Tomó una vela, respiró hondo y comenzó a descender por una escalera estrecha que desaparecía en la oscuridad. El sonido de sus pasos resonaba, mezclado con el crujir de la madera y su propio miedo. El aire era pesado, frío y húmedo. La luz temblorosa de la vela reveló paredes de madera húmeda, cubiertas de telarañas y marcas antiguas. En un rincón, entre trapos y cajas, una figura yacía en el suelo. Por un instante, Elena pensó que era solo un cuerpo abandonado, un recuerdo olvidado del pasado. Pero cuando se acercó, el miedo se transformó en asombro. Era un hombre, sucio, herido, casi sin vida. Su corazón se heló. La vela temblaba en su mano. Se acercó despacio, el silencio roto solo por el murmullo lejano del viento allá arriba. Le tocó el rostro, y cuando ya pensaba que estaba muerto, escuchó un sonido débil, un susurro casi apagado, como si viniera desde muy lejos. «¡Ayúdame!». El grito de Elena rompió el silencio de la mañana. «Mateo, ven rápido», llamó. El muchacho de 13 años corrió y la encontró en la cocina, de rodillas, intentando levantar el cuerpo de un hombre inconsciente. La luz del sol entraba por las ventanas polvorientas, revelando el polvo suspendido y el suelo de tablas gastadas. Juntos, madre e hijo arrastraron al extraño hasta el pequeño cuarto de al lado, donde quedaba una cama de hierro, un armario sin puerta y una silla rota. El aire olía a moho y madera húmeda. Elena mojó un paño en la poca agua que había traído y limpió el rostro del hombre. Bajo la suciedad aparecieron heridas profundas y la piel pálida de quien había luchado por sobrevivir. Cosió el corte del hombro con hilo grueso, el sudor bajándole por el rostro. «Aguante, por favor», murmuró. Mateo observaba en silencio, con el corazón encogido. Cuando terminó, cubrió el cuerpo delgado con una sábana vieja y lo dejó inmóvil, respirando despacio. Exhausta, se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un instante. Las gemelas, Inés y Clara, de 4 años, llamaban a su madre. Tomás, de 10, y Diego, de 8, intentaban calmarlas, mientras el viento entraba por las rendijas. Elena respiró hondo y forzó una sonrisa. «Ya pasará, mis amores». En su rostro había cansancio, pero también la fuerza de quien no tiene elección. Cuando volvió a la cocina, reparó en una vieja estufa de leña apoyada contra la pared. Estaba cubierta de hollín, pero intacta. Pasó la mano sobre el hierro frío, limpió el interior con un trapo y acomodó las ramitas secas que había encontrado en un rincón. Sopló con cuidado y la llama prendió. El chisporroteo del fuego pareció una bendición. Con lo poco que había traído, harina, algunas papas, un pedazo de carne salada, preparó un caldo sencillo. El olor de la comida se extendió, mezclado con el de la madera ardiendo. Los niños se acercaron, sentándose en el suelo, el rostro iluminado por el fuego. Elena sirvió pequeñas porciones y observó a cada uno comer con hambre y silencio. Guardó una cucharada y volvió al cuarto. Humedeció los labios del hombre y dejó el cuenco sobre la mesa. «No sé quién eres, pero la vida te ha dado una oportunidad más», susurró antes de regresar a la cocina. Después de comer, reunió a los hijos y comenzó a explorar la casa. El pasillo era largo, las paredes cubiertas de papel rasgado. En el piso de arriba, las habitaciones tenían camas rotas, ventanas agrietadas y olor a polvo antiguo. Elena abrió las cortinas, dejó entrar el sol e imaginó dónde dormiría cada uno. El suelo crujía y cada paso hacía eco del pasado de aquel lugar olvidado. Al caer la tarde, fue hasta la parte trasera de la casa. La hierba alta invadía el patio. Se arrodilló y comenzó a arrancar las malas hierbas con sus propias manos. Debajo de la tierra seca, encontró pequeñas plantas vivas, zanahorias finas, papas pequeñas, hojas de menta y romero. Sonrió cansada pero sincera. «Dios aún no nos ha abandonado», dijo para sí. Se lavó las manos en el balde y llevó parte de lo que recogió adentro, guardando el resto para replantar. Esa noche, mientras los niños dormían todos juntos en la habitación más abrigada, Elena permaneció sentada al lado de la cama del hombre. El fuego crepitaba en la cocina
y el sonido se mezclaba con su respiración débil. Intentó darle un poco de caldo, pero él permaneció inmóvil. Lo observó durante largos minutos, sintiendo lástima y curiosidad. «¿Quién serás tú?», murmuró antes de levantarse. Los días siguientes trajeron frío y trabajo. Mateo reparaba ventanas, Tomás barría, Diego buscaba leña y las gemelas separaban trapos para cubrir el suelo. Elena cuidaba al hombre inconsciente, lavaba ropa en el pozo y cocinaba con lo poco que la tierra le daba. A veces el desánimo la golpeaba con fuerza, pero bastaba ver a sus hijos jugando para que el valor regresara. La vieja casona de madera empezó a cambiar. El olor a humo y comida caliente reemplazó al de mojo. La luz entraba por las ventanas limpias y revelaba paredes gastadas, pero vivas. En el patio, el viento movía las hojas nuevas del huerto. Elena miró alrededor y sintió una calma extraña, como si aquella casa poco a poco aceptara nuevamente tener gente dentro de ella. Antes de dormir, pasó una vez más por el cuarto del hombre. Él seguía inmóvil, el rostro más sereno. Permaneció unos instantes observándolo. Elena no tenía idea de a quién estaba ayudando. No sabía su nombre, su rango, ni el peso de los secretos que ese hombre cargaba. Pero el destino, paciente y silencioso, ya había trazado el camino de ambos, y en aquella casa olvidada, el amor y el peligro dormían bajo el mismo techo. Habían pasado 2 semanas desde que Elena y los niños llegaron a la vieja mansión en la colina. Las heridas del hombre comenzaban a cicatrizar. El corte del hombro estaba casi cerrado y la fiebre que antes lo consumía había desaparecido. Aún así seguía inmóvil, respirando con dificultad. Elena cambiaba las vendas cada día, observando cómo la piel aclaraba poco a poco. Su rostro, antes hinchado, mostraba ahora rasgos firmes, aunque pálidos. Esa noche, una tormenta cayó sobre la colina. El viento soplaba por las rendijas de las ventanas y el agua se deslizaba por las paredes de madera. Las gemelas, Inés y Clara, lloraban asustadas. Tomás y Diego, sentados en un rincón, preguntaron a su madre si no podían volver a la otra casa. Helena los miró cansada pero firme. «Mis amores, no tenemos otra casa. Lo que teníamos quedó atrás. Esto es lo que tenemos ahora, y poco a poco todo será reparado». Los acercó a ella y los cubrió con una manta. El sonido de la lluvia era fuerte y el frío cortante. Elena se durmió por un instante, pero un ruido la despertó en la madrugada. Un sonido seco, como algo arrastrándose por el suelo. El corazón se le aceleró. Tomó la lámpara y bajó las escaleras con cuidado. El piso crujía a cada paso. Cuando llegó a la cocina, vio una escena que jamás habría esperado. El hombre estaba despierto, arrastrándose hacia la puerta, el cuerpo tembloroso, el rostro cubierto de sudor. «Por amor de Dios», exclamó corriendo hacia él. «¿Qué está haciendo?». Se arrodilló a su lado e intentó levantarlo, pero no tenía fuerzas. Sus ojos, ahora abiertos, mostraban una mezcla de dolor y desesperación. «Necesito salir de aquí». «Es peligroso», murmuró con voz ronca, casi sin aire. «No puede», respondió Elena con firmeza. «Está muy débil, las heridas apenas han cerrado. Vuelva a la cama, se lo ruego». Él intentó soltarse, pero sus manos temblaban. «Pueden venir. Él puede venir». Elena lo sostuvo por los hombros y lo apoyó contra la pared, sentándolo con cuidado. «Nadie vendrá. Está a salvo aquí. ¿Me oye? Necesita descansar». El hombre jadeaba, la respiración corta. El sonido de la lluvia se mezclaba con el crujir de las tablas y el viento que golpeaba las ventanas. Elena le llevó un vaso de agua y lo apoyó en sus labios. Él bebió despacio, tragando con dificultad. «Espere aquí, voy a traerle algo». Corrió hasta la estufa, donde aún quedaba un poco de sopa que había preparado antes de la lluvia. Regresó con un cuenco y una cuchara. «Intente comer un poco». El hombre la miró, dudoso, pero el aroma del caldo parecía recordarle que aún estaba vivo. Comió despacio, hambriento, hasta vaciar el cuenco. Cuando terminó, dejó caer la cabeza hacia atrás, respirando profundamente. Elena lo observaba en silencio.
La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, delgado, abatido, pero con una extraña fuerza detrás de los ojos claros. Su cabello oscuro estaba largo y desordenado. Por un instante, él la miró con claridad. Vio a una mujer cansada, de manos firmes y mirada verde, marcada por la vida, pero con una belleza serena y fuerte. «¿Quién es usted?», preguntó con voz baja. «Soy Elena», respondió ella. «¿Y quién es usted? ¿Quién le hizo esto?». Él respiró hondo, cerró los ojos un momento y luego susurró: «Mi hermano». Elena sintió un escalofrío. «¿Su hermano?». Él asintió con esfuerzo. «Mi nombre es Augusto. Augusto. Soy duque de Miranto». Por un instante el silencio llenó el aire. La lluvia golpeaba con fuerza el tejado y el sonido parecía distante. Elena lo miró, atónita, sin poder creerlo. Un duque, allí, frente a ella, en la casa que había heredado de su difunto esposo. «¿Un duque?», repitió en voz baja. «¿Qué hace aquí? ¿Por qué estaba escondido?». Augusto cerró los ojos, respirando con dificultad. «Él intentó matarme, mi propio hermano Lorenzo. Descubrí lo que hacía en las minas, hombres encadenados, hambre, injusticia. Lo enfrenté, amenacé con denunciarlo, y por eso mandó a matarme. Pensé que moriría en el bosque, pero encontré refugio aquí, antes de desmayarme». Elena lo escuchaba con el corazón acelerado. La lámpara temblaba en su mano y el viento silbaba afuera. Entonces fue su hermano quien... Augusto asintió, débil. «Sí, si descubre que estoy vivo, vendrá a terminar lo que empezó». Elena se arrodilló frente a él, firme y decidida. «Nadie le hará daño aquí, se lo prometo. Ahora vuelva a la cama, por favor». Él la miró un instante, y algo suave pasó entre ellos. Un respeto silencioso, un reconocimiento. Con esfuerzo, Elena lo ayudó a levantarse y lo condujo de regreso a la habitación. Su cuerpo pesaba, pero ella lo sostuvo hasta acostarlo. Antes de irse, él le tomó la mano. «Elena, gracias». Ella no respondió. Solo asintió con la cabeza y apagó la lámpara. Esa madrugada, bajo el sonido de la lluvia y el viento, Elena aún no sabía que el hombre al que había salvado no era solo un sobreviviente, sino la llave de un destino que uniría su nombre al de un duque y su corazón a un secreto capaz de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el olor a leña quemada llenó el aire. Elena abrió los ojos despacio, aún envuelta en el suave sonido de la lluvia que cesaba. Los niños dormían todos juntos, acurrucados bajo las mantas, respirando tranquilos. Ella se levantó sin hacer ruido y bajó las escaleras intrigada. Al llegar a la cocina, la escena la hizo detenerse en la puerta. Augusto estaba de pie, reavivando el fuego del viejo fogón de leña. A su lado, una pila de troncos cortados y apilados mostraba el esfuerzo reciente. «Señor Augusto», exclamó sorprendida, «¿fue a cortar leña? Su brazo aún no está bien». Su voz sonó más firme de lo que pretendía. Él se volvió y por primera vez ella lo vio sonreír. Estaba diferente, el rostro aún delgado pero con color, la mirada despierta y viva. «Necesitaba moverme, doña Elena. He pasado demasiado tiempo acostado. Ya no soportaba el olor de mi propia debilidad», dijo con ligereza. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?». «2 semanas», respondió ella cruzando los brazos. Él pareció sorprendido. «¿2 semanas? Pensé que esta casa estaba abandonada». Elena suspiró y miró a su alrededor. Lo estaba. Perteneció a la madre de mi difunto esposo. Murió en combate hace 6 meses. Luego recibimos la noticia desde la corte de que había heredado esta casa. Fue todo lo que nos quedó». Su voz sonó serena, aunque había dolor en el fondo. Augusto observó las paredes, el techo manchado y el suelo que crujía. «Hay mucho que reparar. ¿Ya consiguió materiales?». Elena soltó una breve risa cansada. «¿Materiales? Señor Augusto, apenas tenemos dinero para comer. Imagine para clavos o tablas». Él la miró con seriedad. Entonces comprendió lo que no había visto antes. Ella lo había salvado sin tener nada, compartiendo lo poco que poseía. «Elena, me iré»,
dijo de pronto. No quiero causarle más trabajo. Ella alzó la mirada, sorprendida. ¿Irse? Pero su hermano aún lo busca. Si descubre que sigue con vida... Augusto bajó los ojos. Aún así no puedo quedarme. Elena dio un paso al frente, decidida. Nos las arreglaremos. Tengo un pequeño huerto detrás. Compré 4 gallinas con lo poco que quedaba. Tendremos huevos y verduras. Quédese hasta que esté lo bastante fuerte. Él dudó. Luego sonrió con gentileza. Lo agradezco, pero puede ser peligroso si me quedo. Entonces prometa al menos que no saldrá al exterior. El resto lo dejamos en manos de Dios, respondió ella. En ese instante, 5 rostros curiosos aparecieron en la puerta de la cocina. Los niños lo observaban, entre avergonzados y fascinados. Elena sonrió. Señor Augusto, estos son mis hijos. Mateo, Tomás, Diego y las gemelas Inés y Clara. Augusto hizo una leve reverencia. Pueden llamarme solo Augusto sin el señor. Los niños sonrieron. Mateo fue al patio a buscar algunos huevos, mientras Elena ponía el pan sobre la mesa. Se sentaron juntos y desayunaron. Augusto, hambriento, comió solo un trozo de pan, dejando el resto para ellos. Elena notó el gesto y se conmovió, pero no dijo nada. De repente, algo vino a su mente. Espere, dejé algo allá abajo. Augusto se levantó con cuidado y bajó hasta la trampilla donde se había escondido. Volvió con una pequeña bolsa de cuero en las manos. De dentro sacó un cuaderno y unas monedas. Este cuaderno tiene los nombres de las personas que mi hermano mantuvo prisioneras en las minas. Lo robé antes de huir, por eso intentó matarme. Elena lo miró sorprendida, pero él continuó. ¿Y estas monedas? No es mucho, pero tal vez sirvan. Extendió las monedas hacia ella. Compre clavos, un martillo. Vi que hay algunas herramientas viejas en el cobertizo del fondo. Pida a los chicos que vayan al pueblo por provisiones. Yo la ayudaré a arreglar esta casa. Trabajaré de noche, cuando sea más seguro. Elena tomó las monedas, los ojos llenos de lágrimas. Augusto, usted no tenía que... Él la interrumpió con una sonrisa tranquila. Llámame Augusto. Ustedes ya hicieron demasiado por mí. Ahora es mi turno de devolverlo. Elena respiró hondo y asintió, con el corazón lleno de una emoción que aún no sabía nombrar. El sol nacía tímido sobre las colinas de Miranto, iluminando la casona con una luz fría que atravesaba las rendijas de las ventanas. Elena despertó antes que todos, recogió el pelo en un moño sencillo y llamó a los hijos mayores. Les entregó las monedas que Augusto había dejado, pidiéndoles que fueran a la ciudad. Compren víveres y los materiales que mencioné y vuelvan antes del ocaso. Los chicos asintieron y partieron animados, con pasos firmes por el camino de tierra. Mientras tanto, Elena limpiaba el suelo de la cocina y atendía a las gemelas, que jugaban con trozos de tela. Augusto, aunque aún débil, ayudaba a ordenar el interior de la casa. Quitaba las tablas podridas, reparaba lo que podía y movía los muebles más ligeros. El sonido de los clavos y el olor de la madera llenaban el aire. Elena lo miraba de reojo, admirada por su esfuerzo y por la forma en que el hombre se movía pese a las heridas. Las horas pasaron despacio hasta que las voces de los chicos se oyeron en el portón. Regresaban cansados, cubiertos de polvo, pero con un brillo orgulloso en la mirada. «Mamá», gritó Mateo, «conseguimos comprar los víveres y los materiales, y aún sobró algo de las monedas». Elena sonrió y los abrazó uno por uno. «Gracias a Dios, hijos míos. Hicieron un gran trabajo». Dentro de ella, el alivio se mezclaba con una esperanza que hacía tiempo no sentía. Mientras organizaban las compras, Elena comentó: «El dueño de la tienda dijo que enviará el resto esta misma tarde». Los niños se alegraron, e incluso Augusto sonrió al oírlo. Apiló algunas tablas viejas junto a la puerta y dijo: «Con estos materiales podremos reforzar las ventanas. Antes de que venga otra lluvia, será bueno proteger esta casa». Elena asintió en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad y la fuerza discreta que aquel hombre aportaba. Al filo de la tarde, el ruido de una carreta que se acercaba apretó su corazón. Elena salió a la galería, secándose las manos en el delantal.
Un hombre alto, de aspecto cuidado y sonrisa confiada, descendió del vehículo. «Buenas tardes, señora», dijo con educación ensayada. «Soy Alexandre, dueño de la tienda del pueblo. He venido a traer los materiales que sus hijos compraron». Sin embargo, su mirada se demoró en Elena más de lo necesario. Ella mantuvo la postura y respondió con cortesía. «Se lo agradezco, señor Alexandre. ¿Puede dejar todo allí, por favor?» Él sonrió, observando cada rincón de la casona. «Pensábamos que esta casa había estado abandonada desde la muerte de doña Joaquina. Era una mujer admirable, todos en el pueblo la respetaban». Elena respiró hondo antes de responder. «Era mi suegra». Las palabras salieron calmas, pero la molestia asomaba en sus ojos. Alexandre se acercó un poco más, con la mirada fija en ella. «Ah, entonces es usted la que heredó el lugar. Es bueno ver a alguien cuidándolo de nuevo». Su voz sonaba dulce, pero el tono era insinuante. El viento movió los mechones sueltos del cabello de Elena, y él siguió el movimiento con la mirada, sin disimular. «Si quiere, puedo avisar a los vecinos de su llegada. Aquí solemos recibir a los nuevos habitantes». Elena, sintiendo el pulso acelerarse, respondió con firmeza. «Gracias, señor Alexandre, pero prefiero que aún no digan nada. La casa necesita arreglos y quiero dejarla en orden primero». El hombre alzó las cejas, sorprendido por la resistencia. «Comprendo. Aún así enviaré mañana más materiales, sin costo. Considérelo un gesto de amistad». Su mirada continuaba recorriendo su cuerpo como si estudiara cada reacción. «Es mucha amabilidad», dijo Elena controlando el tono para no mostrar incomodidad. Alexandre sonrió ladeado, inclinando ligeramente el cuerpo. «Es siempre un placer ayudar a una mujer sola. El mundo es demasiado duro para quien enfrenta todo sin un hombre a su lado». Elena retrocedió medio paso manteniendo la dignidad. «Le agradezco su preocupación, señor, pero ya tenemos ayuda suficiente». Su mirada se demoró antes de subir a la carreta y marcharse. Cuando el sonido de las ruedas se perdió por el camino, Augusto apareció desde la sala, secándose el sudor de la frente. «Vi al hombre mirándole», dijo en voz baja, tomando una de las cajas dejadas. «Ese Alexandre no es de fiar. Compra tierras y se aprovecha de quien está sola. Si se entera de que estoy aquí, irá directo a contárselo a mi hermano». Elena cruzó los brazos, seria. Sentí su mirada. Fue desagradable. «Fue más que eso», respondió Augusto. «Fue una amenaza disimulada». Mientras tanto, en el castillo de Miranto, Lorenzo de Alencar paseaba impaciente por el salón. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que dejó al hermano herido en el monte, y el silencio no le daba consuelo. Otavio, el fiel matón, entró trayendo noticias pesadas. Había registrado la claridad y no encontró nada. Lorenzo golpeó la mesa con la mano, la voz cortante. «¿Estás seguro de que el cuerpo no estaba allí, Otavio?» El hombre respondió con culpa. «Busqué por todas partes, señor. No había señal alguna». La incredulidad se apoderó de él, recordando que había cubierto el cuerpo con ramas y se había marchado apresurado. El aire del salón se volvió denso, como si la misma piedra percibiera que algo se le había escapado de las manos. Lorenzo miró a Otavio con ojos fríos y repitió en tono bajo: «Entonces, está vivo». La idea creció en él como una llama. Si Augusto vivía, todo correría peligro y su culpa se convertiría en amenaza. Otavio sugirió temblando que tal vez un animal o el azar se había llevado el cuerpo. Lorenzo apretó los puños, la rabia y el miedo mezclándose en un deseo sombrío de venganza. «Si está vivo lo encontraré y terminaré lo que empecé», prometió sin una sombra de piedad. Otavio permaneció inmóvil, consciente de que una cacería implacable estaba por comenzar bajo las órdenes de Lorenzo. Afuera, la noche cerró sobre Miranto y la sombra de esa persecución se extendió más allá de las murallas. Augusto siempre había sido muy querido en Miranto. El pueblo lo respetaba por su bondad y por la forma en que trataba a todos con igualdad, incluso siendo un duque. La familia Alencar era una de las más ricas del reino. José de Alencar se había casado con María Montenegro, heredera de inmensas minas de oro y plata.
Aquel matrimonio unió dos linajes poderosos, consolidando prestigio y fortuna. De esa unión nacieron Augusto, el primogénito, y Lorenzo, el menor. Pero la paz familiar se quebró pronto, cuando María enfermó y falleció, dejando a sus hijos aún pequeños. La ausencia de la madre marcó a los hermanos de forma distinta. José, dividido entre el duelo y sus deberes con la corona, intentó mantenerlos unidos, pero el tiempo y la distancia lo vencieron. El rey, reconociendo su lealtad, lo nombró consejero, obligándolo a residir en la corte. Así, los hijos crecieron bajo el cuidado de tutores y sirvientes. Lorenzo, inquieto, buscaba llamar la atención del padre. Cuando cumplió 15 años, comenzó a interesarse por las minas de su madre, lo que llenó a José de orgullo. Creía que la riqueza continuaría en la familia. Augusto, sin embargo, era distinto. Desde joven se mostraba ajeno al poder y a los negocios. Le gustaba el pueblo, los mercados, las conversaciones sencillas. Era evidente que heredaría el título de su padre, pero nunca se jactaba de ello. Lorenzo, en cambio, veía en las minas la llave del dominio y la admiración que tanto deseaba. El brillo del oro lo fascinaba y lo transformaba poco a poco. Lo que comenzó como curiosidad pronto se convirtió en ambición y luego en una sed insaciable de poder. Con los años, Lorenzo asumió la administración de las minas y descubrió que de allí podía extraer más que riqueza. Podía obtener control. La gente le temía y pocos querían trabajar bajo sus órdenes. Entonces empezó a encarcelar hombres pobres, en su mayoría sin familia, obligándolos a cavar hasta la extenuación. El trabajo era brutal y nadie se atrevía a cuestionarlo. Mientras tanto, Augusto vivía alejado de los negocios sin imaginar lo que su hermano hacía en las sombras. Todo cambió cuando una joven mujer llegó al castillo con el rostro cubierto de lágrimas. Le contó a Augusto que su esposo había ido a trabajar a la mina y nunca regresó. Intentó buscarlo, pero no la dejaban entrar. Lorenzo jamás la recibió. Augusto la escuchó atentamente y pidió el nombre del marido. Algo en la mirada de la mujer lo inquietó. Le prometió investigar y días después decidió ir a las minas personalmente, sin avisar a nadie. Al llegar fue recibido por Otavio, el capataz fiel de Lorenzo. «Señor duque, ¿usted por aquí?» «El señor Lorenzo no se encuentra», dijo el hombre, visiblemente nervioso. Augusto respondió con una leve sonrisa. «No importa, solo quiero ver cómo va el trabajo». Otavio vaciló. «Señor, quizá debería avisar a su hermano primero». Augusto mantuvo la mirada firme. «Las minas son de la familia, tanto suyas como mías». Y sin esperar respuesta, entró. Lo que vio lo dejó atónito. Hombres delgados, cubiertos de suciedad, trabajaban en silencio con cadenas sujetas a las paredes. El aire era pesado, con olor a sudor y hierro. Uno de ellos alzó la vista y lo miró con miedo. Augusto sintió el estómago revolverse. Tenía que mantener la calma. Cualquier reacción lo delataría. Se despidió rápidamente y regresó al castillo con una rabia creciente en el pecho. Ya en casa, se dirigió al despacho de Lorenzo. Revisó los cajones, los libros de cuentas, los papeles amontonados. Los ingresos de la mina eran descomunales, mucho mayores de lo que Lorenzo declaraba. Entre los documentos encontró un pequeño cuaderno de tapa negra. Había decenas de nombres escritos a mano. Algunos estaban tachados, con fechas al lado. El nombre del marido de la mujer estaba allí, tachado 2 meses atrás. Augusto sintió el corazón oprimirse. Aquello confirmaba sus sospechas. Su padre debía saberlo. Augusto subió a su habitación, se cambió de ropa y bajó decidido. La ama de llaves lo vio tomar el abrigo y le preguntó si cenaría. «No, iré a ver a mi padre», respondió con voz firme. Montó su caballo y partió por el camino bajo el viento helado. Poco después, Lorenzo llegó a casa, jadeante. «¿Dónde está Augusto?», preguntó. «Salió hace poco, fue a ver al señor José», respondió la mujer. Lorenzo palideció. Ya sabía que Otavio le había contado sobre la visita a la mina. Desesperado, mandó ensillar su caballo y salió a toda velocidad. El miedo y la rabia se mezclaban dentro de él.
Cuando divisó a Augusto más adelante, gritó: «¡Tenemos que hablar!». Su hermano se volvió sin detener el caballo. «No, Lorenzo, sé lo que estás haciendo», respondió con firmeza. La furia cegó al menor. Espoleó el caballo y lo alcanzó. Los dos chocaron y cayeron con fuerza. La pelea fue violenta, llena de golpes y gritos. En un instante de impulso, Lorenzo sacó la daga y apuñaló el hombro de su hermano. Augusto cayó inmóvil, y Lorenzo creyó haberlo matado. El pánico se apoderó de él. Arrastró el cuerpo hasta un barranco y lo cubrió con ramas. «Ahí nadie lo encontrará», murmuró con las manos temblorosas. Montó el caballo y huyó. Pero Augusto, horas más tarde, despertó entre el dolor y la oscuridad. Caminó tambaleante por el bosque durante casi 12 horas hasta divisar una vieja casona abandonada. Buscó algo de comer, pero no encontró nada. Al descubrir una abertura en el suelo, intentó bajar, resbaló y perdió el sentido. Fue allí, inconsciente, donde Elena lo hallaría 2 días después. Augusto estaba junto al fogón, el calor de la leña calentándole el rostro mientras hablaba con Elena. Le contaba su historia, esta vez con detalles, sin ocultar nada. Las llamas titilaban e iluminaban los rasgos cansados de su semblante. Elena lo escuchaba en silencio, las manos sobre el delantal, la mirada asombrada. No podía creer que su hermano hubiese sido capaz de tanta crueldad. El sonido del fuego parecía acompañar la gravedad de aquellas palabras que flotaban pesadas en el aire de la cocina. Cuando terminó, un silencio profundo llenó el espacio. «Debe haber regresado para enterrarme o algo así», dijo Augusto con tono grave, pensativo. «Y debió descubrir que ya no estaba allí. Entonces entrará en desesperación y empezará a buscarme». Elena, inquieta, preguntó: «¿Y su padre? ¿No notará su ausencia?». Augusto suspiró. «Veo a mi padre cada 2 meses. Está demasiado ocupado con el rey y siempre confió en mí. Durante ese tiempo, Lorenzo tuvo libertad para inventar lo que quisiera». Elena lo observaba atentamente. Ya hacía una semana que él se había recuperado bien. Encontró en el armario algunas ropas antiguas que debieron pertenecer al difunto suegro. Los pantalones le quedaban, aunque cortos, y el color había regresado a su rostro. Con las compras que había ayudado a hacer, la alimentación mejoró y el vigor volvió a la casa. Elena lo veía ahora más fuerte, el cuerpo firme, los hombros anchos. Sintió el corazón acelerarse y desvió la mirada avergonzada. Augusto lo notó y sonrió discretamente. Elena se sonrojó. Era extraño tener otro hombre cerca después de tanto tiempo, pero él la respetaba, y eso la hacía sentirse en paz. Augusto trabajaba durante el día, ayudando en las tareas de la casa. Por la noche reparaba el exterior, el techo y las ventanas que crujían con el viento. Arreglaba puertas, muebles antiguos, y mientras trabajaba enseñaba a los chicos, que lo seguían con admiración. Los niños lo adoraban. Mateo y Diego aprendían rápido y hasta los pequeños lo observaban atentos. Elena, desde lejos, contemplaba aquella escena con el corazón cálido. Su esposo había sido un buen hombre, pero vivía ausente. Primero por las obligaciones, luego por la guerra. Ella prácticamente había criado sola a los hijos. Ahora, al ver a alguien ayudando, sonriendo y guiándolos, una sensación buena y peligrosa se instalaba. No debía engañarse. Él era un noble, ella solo una viuda. Augusto notó lo mucho que Elena se cerraba en sí misma. Había en ella algo de nobleza verdadera, aunque sin títulos. La observaba en silencio, admirando la fuerza y la dulzura que habitaban en esa mujer. «¿Está bien, Elena?», preguntó al verla pensativa. «Sí, voy a acostarme», respondió ella, subiendo las escaleras. Él la siguió con la mirada. Era una buena mujer, una buena madre, y era admirable la luz que emanaba de ella, una luz simple y sincera que lo hacía querer quedarse. Solo Augusto se quedó pensando. Había conocido muchas mujeres de la nobleza, pero ninguna como ella. Las damas de la corte solo se preocupaban por vestidos y joyas, por fiestas y apariencias. Ninguna comprendía el valor de las pequeñas cosas, un pan caliente, una risa infantil, un hogar humilde.
Elena lo hacía ver el mundo con otros ojos. Le gustaba estar allí entre ella y los niños, pero sabía que tarde o temprano tendría que concentrarse en lo que lo había traído, salvar a los hombres de la mina. La mañana siguiente trajo el sonido inesperado de golpes en la puerta. Fuertes, apresurados, resonaron por toda la casa. Elena y Augusto se miraron, el miedo subiendo al pecho. «Niños, suban ahora», susurró ella, controlando el tono. Augusto corrió al sótano y bajó. Elena lo cubrió con una alfombra gruesa y respiró hondo antes de abrir. Afuera 2 hombres esperaban con rostros serios y ropas marcadas por el camino. «Buenos días, señora», dijo uno de ellos quitándose el sombrero. «Perdón por la molestia. Buscamos al duque de Miranto. Desapareció hace 3 semanas y su hermano está desesperado. Soy Ottavio. ¿Lo ha visto pasar por aquí?» Elena mantuvo el semblante sereno. «Me llamo Elena. Vine del sur con mis hijos hace poco más de 1 semana. Heredamos esta casa de mi suegra. No conozco a ese duque, pero si lo veo los avisaré». Ottavio observó el entorno sencillo, las paredes gastadas. Aquella casa no parecía esconder a un duque. Aún así, insistió. «¿Le importaría si echamos un vistazo?» Elena tragó saliva. Negarse despertaría sospechas. «Claro, adelante», respondió con calma. Los hombres subieron, revisaron los cuartos, vieron a las niñas jugando y luego regresaron a la cocina. Al abrir la puerta de la despensa, el corazón de Elena pareció detenerse. Por un instante creyó que todo estaba perdido, pero los hombres no vieron nada. Solo intercambiaron miradas rápidas y agradecieron. «Disculpe la molestia, señora». Elena asintió, manteniendo la sonrisa firme. Cuando la puerta se cerró, sus piernas temblaron. Se apoyó en la pared, intentando respirar. Corrió al sótano, retiró la alfombra y lo abrió. Augusto salió, el rostro tenso. «Dios mío, me temblaba todo», dijo ella con voz trémula. Augusto asintió, preocupado. «Él sabe que estoy vivo, Elena». Esa tarde, Augusto se debatía en un gran dilema. No sabía si resistiría un viaje hasta el castillo. Su hombro mejoraba cada día, su cuerpo se mostraba más fuerte, pero el peligro lo rodeaba como una sombra constante. Lorenzo ciertamente lo buscaba y no podía poner en riesgo a Elena y a los niños. Aún así, debía estarlo bastante bien para partir. Ese viaje era la única salvación para los hombres aprisionados en las minas. Elena lo había protegido y ahora él sentía que le debía lo mismo. Sentado junto a la ventana, Augusto reflexionaba. A unos 3 kilómetros de allí había una hacienda, la hacienda de los Albuquerque. Sabía que criaban caballos fuertes, capaces de soportar largas distancias. Si lograba llegar hasta allí durante la noche, podría tomar un caballo prestado y seguir hasta el reino, para avisar a su padre y entregar el cuaderno con las pruebas. Pero la duda le corroía el pecho. ¿Y si su cuerpo no resistía el resto del camino? Mientras pensaba, Mateo se acercó en silencio. El muchacho lo observó con ojos atentos. «¿Está bien, señor Augusto?», preguntó. «Escuché su conversación con mamá. No le diga, por favor. Sé que no puede viajar, pero... ¿y si voy yo? Podría entregar las pruebas a su padre». Augusto lo miró con ternura. Admiraba el valor de aquel niño, tan joven y ya tan maduro. «Sé de tu buena intención, Mateo, pero debo hacerlo solo». Mateo asintió, con una leve sonrisa, y se alejó en silencio. Más tarde, Augusto buscó a Elena. Ella estaba en el cuarto de arriba, ordenando algunos armarios que él había reparado el día anterior. «Gracias, Augusto», dijo ella con una leve sonrisa. «Los armarios quedaron muy bien». Pero pronto notó la expresión seria de él. «Elena, me iré esta noche. No puedo esperar más». Ella se volvió, el corazón acelerado. «Siéntese aquí», pidió con firmeza. «Déjeme ver su herida». Augusto obedeció y se sentó. Cuando se quitó la camisa, Elena contuvo el aliento. Aquello ya no la dejaba tranquila. Él la conmovía de una forma que no sabía explicar. La luz del atardecer atravesaba la ventana y delineaba su cuerpo. Elena trajo una venda limpia y pasó los dedos sobre la cicatriz. El toque era leve, cuidadoso,
pero el calor de sus manos recorrió la piel de Augusto como un escalofrío contenido. Sus dedos eran suaves y firmes, y el silencio entre ambos decía más que cualquier palabra. Entonces él tomó su mano y la miró a los ojos. Había en su mirada una emoción sincera, una gratitud profunda. «Gracias por haberme salvado», dijo con voz ronca, cargada de sentimiento. Elena intentó disimular la emoción y respondió con dulzura. «Imagínese, no iba a dejarlo morir en mi despensa». Su sonrisa iluminó el rostro, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Él acarició su mano. El contacto era cálido, suave, pero Elena pronto recuperó el sentido y la retiró, sonrojada. «¿Estás seguro de que está listo?», preguntó tratando de mantener la razón. «Sí», respondió él decidido. «Parto esta noche. Hay una hacienda vecina. Tomaré uno de los caballos y luego lo devolveré. Debo encontrar a mi padre». Sus palabras despertaron un miedo silencioso en el corazón de Elena. La noche se acercaba y el cielo ya anunciaba una fuerte lluvia. Aún intentó convencerlo de esperar, pero Augusto no cedió. Abrazó a los niños uno a uno y al final también la abrazó. «Cuídese», susurró ella con lágrimas contenidas. Augusto desapareció en la oscuridad. La lluvia empezaba a caer cuando alcanzó el camino. El viento castigaba su cuerpo, pero él siguió firme. Al llegar a la hacienda de los Albuquerque, entró sigilosamente en el establo y ensilló un caballo marrón. La caminata hasta allí había agotado sus fuerzas, y ahora la tormenta lo castigaba sin piedad. Aún así, montó el animal y partió, decidido a cumplir su misión. La lluvia se intensificó. El trueno rasgó el cielo y el frío le penetró los huesos. Mientras tanto, Elena permanecía despierta. El sonido de la lluvia contra el techo viejo sonaba como un mal presagio. Los niños dormían, pero ella, inquieta, no lograba descansar. Pensaba en Augusto, en su valentía, su determinación y en el peligro que lo esperaba en el camino. Entonces, escuchó un relincho fuerte proveniente del fondo de la propiedad. El miedo la invadió. ¿Quién estaría allí a esa hora, en medio de la tormenta? Elena corrió afuera, la lluvia helada empapándole el vestido. Al fondo del patio, un caballo marrón luchaba contra el viento, y sobre él yacía un cuerpo inmóvil. «Dios mío», susurró. Corrió hacia él y tiró del hombre de la montura. Augusto cayó al suelo, inconsciente, el rostro pálido. «Vamos, entre. Aguante», decía ella, arrastrándolo hacia adentro con esfuerzo. Lo recostó en el suelo de la cocina, tomó una manta y lo cubrió. Augusto abrió los ojos, la voz débil. «La lluvia está muy fuerte. Tuve que regresar. Si continuaba, no habría llegado con vida». Elena sostuvo su mano, el corazón acelerado. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de aquella casa solo existía el sonido de sus respiraciones, vivos por un hilo del destino. «Mañana, cuando pare, iré», murmuró él antes de cerrar los ojos, rendido por el cansancio. El sol apenas había despuntado cuando Augusto despertó, aún sintiendo el peso de la noche anterior. El dolor del hombro había disminuido, pero algo lo puso en alerta, voces provenientes del exterior. Se acercó a la ventana y entre las rendijas de la cortina vio a dos figuras caminando por el terreno. Eran un hombre y una mujer, vestidos con sencillez, observando la propiedad con atención. El corazón de Augusto se aceleró. «Son los Albuquerque», murmuró. «Deben estar buscando el caballo». Elena corrió hacia él y miró por la ventana. Afuera, el matrimonio se acercaba cada vez más. «El caballo quedó atrapado en la cerca», dijo con firmeza, intentando ocultar el nerviosismo. Augusto asintió y se apartó de la ventana. «Necesito que se esconda», pidió Elena. «Yo hablaré con ellos». Él aceptó. Elena respiró hondo, se acomodó el delantal y salió por la puerta trasera encontrándose con el matrimonio frente al portón. «Buenos días», dijo ella, manteniendo el tono sereno. El hombre la observó con desconfianza. «Señora, no sabíamos que teníamos nuevos vecinos, pero estoy preocupado.
Encontré mi caballo aquí en su propiedad con una de nuestras sillas. ¿Sabe decirme qué pasó? Elena tragó saliva. Me llamo Elena. No vi su caballo, ni siquiera sé montar en realidad. Vivo aquí solo con mis hijos. El hombre la miró de arriba abajo evaluándola. ¿Está segura? Tal vez uno de sus niños haya ido a nuestro establo de noche y tomado el caballo para montar. Elena sintió hervir la sangre. No, señor. Mis hijos no saben montar y jamás saldrían de casa sin mi permiso. El hombre cruzó los brazos, insistiendo. Pero está atado aquí, con una silla. No huyó solo. Alguien lo trajo. Y si no tiene una explicación convincente, tendré que ir al sheriff. El desespero se apoderó de Elena. Por favor, señor, solo estoy yo con mis hijos. Alguien pudo haber amarrado el caballo aquí sin que lo notara. Pero el hombre ya tomaba las riendas del animal y se preparaba para marcharse. Lo siento, señora, pero iré al sheriff para aclarar esto. Él y su esposa se dieron vuelta para irse. Fue entonces cuando una voz firme sonó detrás de ellos. «Sebastián, no hagas eso». El hombre se giró de golpe. Sus ojos se abrieron al reconocer la figura que salía por la puerta de la casa. «Señor Alencar, ¿el duque?», dijo atónito. Augusto caminó hacia ellos con paso decidido, a pesar del cuerpo aún cansado. «Necesito que entren, por favor», pidió. El matrimonio se miró sorprendido pero obediente. Todos entraron en la modesta cocina de Elena. Ella, aún tensa, se apresuró a preparar 2 sillas. Entonces Augusto lo contó todo. Reveló quién era, lo que Lorenzo había hecho y por qué estaba escondido allí. Lucía, la esposa de Sebastián, llevó las manos al pecho. «Duque, su hermano lo busca por todas partes. Siempre sospechamos de él. 2 jóvenes que trabajaban con nosotros desaparecieron hace 6 meses. Creemos que están en la mina». Augusto asintió. «Puedo confiar en ustedes. Sé que son gente honrada». «Por supuesto que puede, señor», respondió Sebastián con firmeza. «Si lo desea, puedo acompañarlo hasta el reino. Llevaríamos una carreta, sería más cómodo». Augusto negó con la cabeza. «No puedo. Lorenzo debe tener hombres en todos los caminos. Las carretas son detenidas antes de llegar al castillo. Debo ir a caballo». Sebastián suspiró. «Entonces quédese con este. Es lo mínimo que puedo hacer». Augusto agradeció, la voz cargada de gratitud. «Prometo devolverlo en cuanto todo esté resuelto». Luego tomó el cuaderno de tapa negra y preguntó, «¿Cómo se llamaban los jóvenes que desaparecieron?». Sebastián respondió, y Augusto buscó los nombres en las páginas. Allí estaban, sin tachar. «Entonces aún están vivos», murmuró. Lucía llevó una mano a la boca, emocionada. «¿Por qué no acude al sheriff?», preguntó Sebastián. Augusto lo miró con seriedad. «El sheriff recibe dinero de Lorenzo para silenciar los casos. Su nombre está en este cuaderno. Por eso debo actuar en secreto. Nadie debe saber que sigo con vida». El matrimonio prometió guardar absoluto silencio. Se despidieron discretamente y regresaron a su hacienda. Horas más tarde, una carreta se detuvo frente a la casa de Elena. En ella venían frutas, carne, harina y otros víveres. Era un obsequio de los Albuquerque. Elena, al verlo, sintió los ojos humedecerse. La bondad aún existía, incluso en medio de la sombra que Lorenzo extendía sobre Miranto. Mientras tanto, en el castillo de Miranto, Lorenzo preparaba una verdadera operación para encontrar a Augusto. El gran salón estaba repleto de mapas, documentos y hombres armados. El sonido de las botas resonaba sobre el mármol. Frente a él, Ottavio esperaba en silencio, atento a cada palabra de su señor. «Aún no ha llegado al reino, Ottavio. ¿Todas las salidas de la ciudad están vigiladas?», preguntó Lorenzo impaciente. Ottavio asintió. «Sí, señor. Ya revisamos todas las casas alrededor de Miranto. Nadie lo ha visto». Lorenzo entrecerró los ojos, desconfiado. Caminó hacia la ventana alta, observando las montañas cubiertas por la niebla de la mañana. «Alguien debe estar encubriéndolo, Ottavio», dijo con voz baja y fría. El criado dudó. En el fondo creía que el duque había sido devorado por algún animal en el bosque. «Señor, tal vez realmente haya muerto.
Ha pasado demasiado tiempo. Lorenzo se giró bruscamente, con la mirada cargada de furia. No, lo conozco. Si estuviera muerto, lo sabría. Intentando desviar el tema, Lorenzo preguntó, ¿y cómo van las cosas en la mina? Una sonrisa apareció en el rostro de Ottavio. Encontramos unos buenos kilos más, señor. Lorenzo sonrió también, complacido. La fortuna seguía creciendo. Podría dejar todo e irse si quisiera, pero la mina, esa mina de oro heredada de su madre, era lo que lo hacía poderoso. Si tenía la certeza de que Augusto estaba fuera del camino, nadie más lo controlaría. Sería duque por derecho y señor absoluto de Miranto. Con un brillo helado en los ojos, Lorenzo se volvió hacia Ottavio. Comienza otra revisión en todas las casas nuevamente. Quiero cada rincón registrado. Ottavio vaciló. Señor, la gente podría sospechar. ¿No sería mejor difundir que su hermano se fue? Que se enamoró de una campesina y partió con ella. Si seguimos con las búsquedas, esa noticia podría llegar al reino, y su padre querrá venir aquí. Lorenzo frunció el ceño. Sabía que su criado tenía razón. No podía exponerse. Ni el rey ni su padre debían sospechar nada. Caminó lentamente hacia la chimenea encendida, pensativo, y dijo en voz baja, «Tienes razón, Ottavio. Difunde esa historia. Diles que mi hermano se ha encantado con una mujer sencilla y ha decidido vivir en el campo. Eso calmará las sospechas». Ottavio hizo una leve reverencia, aliviado. «¿Y respecto a las búsquedas, señor?» Lorenzo sonrió con frialdad. «Continúen. Solo sean discretos. Nadie debe saber lo que realmente buscamos». Caminó hacia la mesa y tomó una pluma, marcando con fuerza el mapa extendido. «Quiero todos los accesos de la ciudad bajo vigilancia constante. Ningún caballo debe salir sin que yo lo sepa». El criado asintió. «Sí, señor, prepararé a los hombres». Pero Lorenzo no parecía satisfecho. «Tráeme también la lista de las casas cercanas a la colina, donde mi hermano podría haberse refugiado. Esta vez haré las visitas yo mismo, personalmente». Ottavio, sorprendido, bajó la cabeza y obedeció. Tomó un papel y comenzó a anotar direcciones. El sonido de la pluma raspando el pergamino llenó el silencio del salón. Cuando terminó, Ottavio entregó la lista a Lorenzo. El duque pasó los ojos por ella, leyendo en voz baja: la casa de los Albuquerque, la de los Torres, la de los Oliveira y la casa de la viuda con 5 niños. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «Perfecto», murmuró. «Empezaré por esa». Ottavio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía bien esa mirada enfermiza. Lorenzo se colocó el abrigo, ajustó los guantes y salió del salón sin decir una palabra más. La puerta del castillo se cerró tras él con un estruendo. Afuera, el viento de Miranto soplaba con fuerza, anunciando que el mal estaba en camino. La noche estaba serena, el cielo cubierto de estrellas titilantes. El viento ligero se deslizaba por las colinas de Miranto, moviendo las hojas secas que cubrían el patio. Elena y Augusto estaban afuera, cerca del porche trasero. Ella había preparado un pequeño cántaro con agua fresca, envolvió trozos de pan en un paño limpio y cosió a toda prisa un manto grueso para protegerlo del frío del camino. Al entregárselo, sus dedos rozaron los de él con suavidad. «Me ha mal acostumbrado, Elena», dijo Augusto con una sonrisa tierna. «Me cuidó como nadie lo había hecho. No lo olvidaré jamás». Elena desvió la mirada para esconder la emoción. «Salve a esos hombres, pero manténgase con vida», respondió con voz temblorosa. Él la observó en silencio por un momento, los ojos azules reflejando el brillo de las estrellas. A pesar del poco tiempo juntos, el vínculo que sentía por aquella mujer sencilla era algo que ni él mismo podía comprender. «Debo irme», murmuró. «Dé un abrazo a los niños de mi parte». Elena asintió sin palabras. Augusto caminó hacia el caballo, el corazón oprimido, y ella permaneció en el porche observando cada paso. No quería que se marchara. Una parte de ella deseaba rogarle que se quedara, pero sabía que él hacía lo correcto. Era un hombre de honor, y su destino lo llamaba. El caballo relinchó suavemente.
como si presintiera el peligro del viaje. Por un instante, Augusto se detuvo ante el animal, la mirada perdida en la oscuridad. Sentía el peso en el pecho. No sabía si lograría llegar con vida al castillo. Y entonces, impulsado por una fuerza que no pudo contener, dio media vuelta y caminó de regreso con pasos rápidos. Elena apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando él la rodeó con un abrazo firme, intenso, que le robó el aliento. Ella le correspondió, sintiendo el calor de su cuerpo a través del grueso tejido del manto. Augusto deslizó los dedos por su cabello, aspirando el suave perfume de hierbas y jabón. Le acarició el rostro con delicadeza y por un instante detuvo su mirada en los labios de ella. El mundo pareció detenerse. Solo existía el sonido de sus respiraciones y el murmullo de las hojas alrededor. Sus dedos trazaron la línea de su rostro y antes de que el pensamiento pudiera detenerlo, la besó. Fue un beso tranquilo y lleno de gratitud. Un beso que decía todo lo que no podían pronunciar. Elena lo dejó suceder. Sintió el corazón desbocado, el alma temblar y las lágrimas mezclarse con la brisa fría. No sabía si volvería a verlo, y en aquel instante el amor y el miedo se confundían dentro de ella. Cuando el beso terminó, él la miró con ternura. «Volveré por usted», prometió, y montó el caballo, desapareciendo en la oscuridad. Elena quedó inmóvil, aún envuelta en la memoria de su toque. El corazón le latía desordenado y el sabor del beso le ardía en los labios. El silencio de la noche se rompió con golpes firmes en la puerta. Sobresaltada, se detuvo. ¿Quién podría ser a esa hora? Caminó hacia la entrada, el corazón acelerado y abrió lentamente. «Buenas noches», dijo con voz vacilante. Frente a ella, un hombre bien vestido, de cabello oscuro peinado hacia atrás y un bigote fino, sonrió con elegancia forzada. «Buenas noches. Es usted la señora Elena, ¿verdad? Soy Lorenzo, hermano del duque Augusto. Creo que mis hombres ya han pasado por aquí». Un escalofrío recorrió la nuca de Elena. Él estaba allí, frente a ella. El hombre que había intentado matar a su propio hermano. «Estamos desesperados por encontrarlo», continuó Lorenzo con su sonrisa helada. «¿Puedo pasar?» Elena respiró hondo, tratando de disimular el miedo. «Señor Lorenzo, sus hombres vinieron, sí. Pero les dije que no he visto a ningún duque, ni siquiera lo conozco. Hace pocas semanas que nos mudamos, mis hijos y yo. Herdamos esta casa de mi suegra, y ya es algo tarde para recibirlo». Lorenzo la observó detenidamente. Su nerviosismo era evidente. Los ojos inquietos, las manos temblorosas. Sabía leer el miedo. Lentamente apoyó la mano en la puerta, impidiendo que la cerrara. La sonrisa desapareció. «Voy a entrar, señora», dijo en voz baja, casi un susurro. «Quiero hablar con usted. Solo unos minutos». Elena sintió que la sangre se le helaba. Augusto apenas se había marchado y el peligro ya llamaba a su puerta. Lorenzo cruzó el umbral con pasos firmes, la mirada recorriendo cada rincón de la sala. La luz vacilante del candil dibujaba sombras inquietas sobre las paredes. Los niños dormían en los cuartos de arriba y el silencio pesaba como una losa sobre la casa. Elena, de pie frente a él, mantuvo el rostro erguido a pesar del miedo que le helaba el cuerpo. Sus manos temblorosas se escondían bajo el delantal, pero sus ojos no se apartaban de los de él. «No tema, Elena», dijo Lorenzo con un tono sereno, casi demasiado cortés. «Solo quiero hablar». Caminó despacio, observando las grietas de las paredes, el olor a madera recién cortada que llenaba el aire. Esta casa estaba muy destruida. Recuerdo a la señora que vivía aquí, doña Joaquina, ¿verdad? Tenía un hijo. Creo que era su esposo, un hombre callado, reservado. Ella murió hace algunos años y el tiempo se encargó de devorar lo que quedaba de este lugar. Pero veo que usted ha estado arreglándolo todo. Los ojos de Lorenzo se posaron sobre Elena de manera inquietante, descendiendo de su cabello despeinado hasta los pies descalzos sobre el suelo frío. Su voz adoptó un tono más seco. «Dígame, ¿quién la está ayudando con la reforma?» Elena respondió con calma ensayada, intentando sonar natural. «Mis hijos, señor, tengo 5. El mayor es fuerte. Él arregló las ventanas y las puertas».
Lorenzo la escuchaba, pero su mirada era la de un cazador que huele la mentira. «Creo que me está mintiendo», dijo por fin, acercándose un paso. «¿Qué me está ocultando, Elena? Apuesto a que mi hermano se refugió aquí. ¿O quizá aún está? Es eso, ¿verdad? ¿Él la está ayudando?» «Señor, será mejor que se marche», dijo ella con voz firme pese al terror que sentía. «Va a despertar a los niños. Aquí no hay nadie». Pero Lorenzo no la escuchó. Comenzó a recorrer la casa, empujando puertas, arrastrando sillas. Su voz resonó en los pasillos, cargada de furia. «Augusto, aparece, hermano. Augusto, aparece». El grito se expandió por la escalera y pronto las gemelas comenzaron a llorar. Mateo apareció en el umbral del cuarto, sosteniendo a una de ellas en brazos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Lorenzo se volvió y lo observó con una sonrisa gélida. «Así que tú eres el muchacho que anda arreglando la casa, ¿eh?». Mateo tragó saliva, pero respondió: «Sí, señor, yo, mi madre y mis hermanos». Lorenzo caminó hasta la cocina. Su mirada examinó cada detalle hasta detenerse en algo sobre una silla, una venda manchada de sangre seca. La tomó entre los dedos y un brillo oscuro cruzó sus ojos. Se volvió hacia Elena y levantó la tela frente a ella. «¿Así que es esto? Dime a dónde fue», rugió, avanzando sobre ella. Elena retrocedió, el corazón desbocado. «Por favor, señor Lorenzo, no sé nada». Pero él ya la sujetaba del brazo, apretando con fuerza. «¿Quieres dejar huérfanos a tus hijos, señora Elena? ¿Eso quieres? Dime dónde está». Mateo, dominado por el pánico, dio un paso adelante. «Suéltela, yo le diré». Elena lo miró asustada, rogándole en silencio que callara, pero el niño no pudo contenerse. «El duque se fue esta noche hacia el reino», dijo, la voz entrecortada por el miedo. «A caballo». Lorenzo lo miró con un odio puro. Se acercó lentamente, inclinándose hasta quedar frente a él. «¿Hace cuánto partió?», preguntó con la voz helada. «Hace poco», respondió Mateo, llorando. Sin decir más, Lorenzo giró sobre sus talones, abrió la puerta y salió con prisa. Montó su caballo y desapareció en la oscuridad, el sonido de los cascos resonando sobre el camino mojado. Elena cayó de rodillas en el suelo, abrazando a sus hijos temblorosos. «Perdón, mamá», sollozó Mateo. «Tenía miedo de que te hiciera daño». Elena lo apretó contra su pecho, las lágrimas cayendo en silencio. «Está bien, hijo mío, solo querías protegerme». Miró hacia la puerta abierta, por donde Lorenzo había desaparecido, y un presentimiento terrible le heló el alma. El mal estaba suelto en Miranto, y ahora seguía el rastro de Augusto. Augusto no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en la casa de Elena. Seguía por los senderos ocultos del bosque, lejos de los caminos principales, creyendo estar a salvo por un tiempo. El sonido de los cascos resonaba apagado sobre la tierra húmeda, y la respiración del caballo se mezclaba con el frío de la madrugada. Su hombro aún dolía, pero la esperanza de alcanzar el castillo lo mantenía firme. No sabía que Lorenzo ya estaba tras su rastro. El hermano, convencido de que Augusto evitaría las carreteras, había organizado una operación meticulosa. Dividió a sus hombres. Algunos vigilarían las salidas de la ciudad, otros cruzarían los bosques. La noche estaba clara y helada, iluminada por la luna que se alzaba como una centinela plateada en el cielo. La luz que debía guiar a Augusto también revelaba su camino al enemigo. Lorenzo cabalgaba con ira y prisa, el rostro tenso. «Cree que puede esconderse de mí entre las sombras», murmuró a Ottavio, «pero la luna esta noche está de mi lado». El sonido metálico de las espuelas y el golpeteo de los cascos resonaban entre los árboles. Sus hombres se dispersaron por los senderos, y él se había prometido no descansar hasta encontrar a su hermano. Agotado, Augusto alcanzó la colina que cruzaba el bosque de entrada a las tierras del castillo. Desde lo alto, divisó a 3 hombres de Lorenzo vigilando la salida del bosque. El corazón le dio un vuelco. Era el único paso seguro. El camino de piedras era empinado y resbaladizo, y con el hombro herido no tendría posibilidad de cruzarlo sin caer. Bajó del caballo y se ocultó entre la maleza, observando.
El cielo empezaba a aclararse, y pensó que tal vez con el amanecer los hombres se cansarían y se marcharían. Esperó inmóvil durante horas. El frío cortaba su piel, el cuerpo le dolía, los párpados pesaban, pero no podía moverse. Cuando el sol comenzó a salir y los hombres seguían allí, Augusto comprendió que no tenía elección. Tendría que enfrentarlos de alguna manera. El corazón le latía con fuerza, pero su mente, acostumbrada a la estrategia, trazó un plan. Se agachó, observó el campamento de los 3 hombres y vio que sus caballos estaban atados a corta distancia, bajo una gran higuera. Dejó el suyo oculto un poco más atrás y con pasos lentos comenzó a acercarse. Cada rama que crujía sonaba como un trueno, pero siguió adelante. Cuando llegó lo bastante cerca, soltó silenciosamente las riendas de los animales. Uno de ellos relinchó fuerte, rompiendo el silencio. Los hombres se levantaron de golpe, gritando unos a otros, corriendo hacia los caballos que huían entre los árboles. Augusto aprovechó el caos, corrió de regreso a su montura y subió de un salto, espoleándola con fuerza. El sendero se estrechaba, el viento le cortaba el rostro, y cada golpe de casco lo acercaba más a la libertad. Poco después, Lorenzo llegó al campamento, el rostro crispado de furia, los ojos encendidos. «¿Dónde están sus caballos?», bramó. «El duque Augusto, señor», los soltó y huyó hacia el castillo. Lorenzo tiró de las riendas enfurecido. «¡Imbéciles, preparen sus caballos! No llegará con vida». La persecución volvió a comenzar. Augusto escuchaba a lo lejos el galope de los hombres que lo seguían. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Cada músculo dolía, cada respiración era una batalla. Pero cuando las murallas del castillo surgieron entre los árboles, su corazón estalló de esperanza. Lorenzo venía justo detrás gritando: «¡Detente, Augusto! ¡Hablemos, hermano!». «No me detendré, Lorenzo», gritó el duque, erguido en la montura, decidido. Con el último aliento, cruzó el bosque y alcanzó la puerta principal del castillo. «¡Guardias!», su voz resonó fuerte. «¡Arresten a ese hombre! Soy el duque de Miranto. ¡Deténganlo ahora!». Los guardias se miraron confundidos, mientras Lorenzo llegaba enseguida, bajando del caballo con desesperación. «¡No lo escuchen! Es mi hermano y ha perdido la razón. ¡Está loco!». El comandante intervino y ambos fueron llevados al gran salón. Allí, bajo la mirada del rey y de su padre, José de Alencar, la verdad sería revelada. José se levantó de golpe al ver a sus 2 hijos. «Suéltenlos, son mis hijos». El comandante se inclinó. «Majestad», llegaron discutiendo. Lorenzo habló primero. «Padre, Augusto enloqueció. Me acusa de crímenes que jamás cometí». Pero Augusto, firme, dio un paso adelante. «Padre, su majestad, vengo a denunciar a mi hermano por esclavizar hombres en las minas de la familia, quitarles la vida, no pagar su trabajo y haber intentado matarme hace 4 semanas». Abrió el cuello de la camisa y mostró la herida del hombro. «Aquí está la prueba y aquí…» Sacó un cuaderno de tapa negra de la alforja. Están los nombres de los trabajadores que Lorenzo mantiene prisioneros, y también los del sheriff y de los nobles que lo ayudan. José tomó el cuaderno con manos temblorosas y se lo entregó al rey. Un silencio absoluto llenó el salón. El rey hojeó las páginas y al levantar la vista hacia Lorenzo, su semblante ya era el de la condena. Lorenzo vaciló, el orgullo desvaneciéndose. Cayó de rodillas ante ellos, el peso de la derrota doblándole el cuerpo. El sonido de su respiración fue el único ruido que quedó en el salón. En ese instante, Lorenzo de Alencar comprendió. Lo había perdido todo. Había sido atrapado. José de Alencar estaba de pie ante los grandes ventanales del salón real, el rostro abatido y los ojos llenos de lágrimas. La vergüenza pesaba sobre sus hombros al ver a su hijo menor ser llevado por los guardias. Lorenzo lo había destruido todo: el honor de la familia, el nombre de los Alencar y el corazón de su padre. El rey ordenó su arresto inmediato y envió soldados a las minas. Allí encontraron hombres delgados, hambrientos y heridos, liberados después de meses de esclavitud. El sonido de las cadenas rompiéndose resonó como un símbolo de justicia.
Más de 15 jóvenes habían perdido la vida en las minas, y el rey prometió amparar a todas las familias que sufrieron bajo la crueldad del duque caído. José volvió junto a Augusto, que ahora descansaba en el castillo. La herida en su hombro cicatrizaba, pero el dolor dentro de él aún era profundo. El padre, con semblante triste, tocó su brazo con ternura y dijo: «Hijo, estoy muy orgulloso de ti. Salvaste muchas vidas y me mostraste quién era realmente tu hermano». Augusto bajó la mirada, el corazón dividido entre el alivio y la pena. «Lo sé, padre, pero era mi hermano, y perderlo así es como perder una parte de mí». José asintió en silencio, comprendiendo el peso de esas palabras. En los días siguientes el castillo volvió a respirar en paz. Lorenzo y sus cómplices, el sheriff y los nobles que se beneficiaban de las minas, fueron juzgados y encarcelados. Augusto, por su parte, pasó unos días en reposo, ayudando en las decisiones que reconstruirían Miranto. Cierto día, mientras observaban el jardín del castillo, José rompió el silencio. «Podemos nombrar a otro duque para Miranto. Estoy pensando en retirarme y proponerte como consejero del rey». Augusto levantó el rostro, pensativo, y respondió con serenidad: «Padre, me gusta mi cargo en Miranto. Quiero seguir ayudando a mi gente». José lo observó con atención y una leve sonrisa apareció. Augusto continuó con una mirada más suave: «Pero hay algo más que necesito hacer. Una familia muy humilde me salvó. Ahora son mi familia». José arqueó las cejas sorprendido. «¿La familia que te acogió?». Augusto asintió. «Sí, y quiero verlos. Quiero verla». El padre respiró hondo, notando el brillo distinto en los ojos de su hijo. «Pero, hijo, ella no es de la nobleza». Augusto respondió sin titubear: «Padre, nunca conocí a una mujer tan noble como ella». José permaneció en silencio unos instantes, el corazón lleno de orgullo y ternura. «Si salvó a mi hijo», dijo con una leve sonrisa, «entonces tiene mi bendición». Augusto sonrió agradecido. El amanecer de aquel día trajo nuevos aires. Partió del castillo sin regresar a la casa familiar, montado en un caballo blanco, el viento golpeándole el rostro y el eco del galope extendiéndose por las colinas de Miranto. En cada curva del camino su corazón latía más rápido, ansioso por reencontrarse con Elena y los niños que ahora consideraba suyos. Cuando llegó a la colina, el sol se ponía y el cielo adquiría tonos dorados y rosados. La casa que antes era una ruina, ahora mostraba vida. Las ventanas estaban reparadas y el jardín comenzaba a florecer. Augusto desmontó y caminó hacia la puerta. Al golpear, fue recibido por Mateo, que corrió hacia él. «Señor Augusto», exclamó abrazándolo con alegría. Augusto lo estrechó y preguntó. «Mateo, ¿dónde está tu madre?», dijo con los ojos humedecidos. «Atrás, cuidando el huerto con las niñas», respondió el niño sonriendo. Augusto cruzó el pasillo y al ver a Elena sintió que el tiempo se detenía. Ella estaba arrodillada, las manos cubiertas de tierra, el cabello suelto en mechones que danzaban con el viento. El vestido sencillo contrastaba con la fuerza serena de su mirada. Al verlo, llevó las manos al rostro, incrédula. «Augusto», murmuró. Él corrió hacia ella, y el abrazo fue inmediato, intenso. «Todo salió bien, Elena, lo arrestaron. Supe que estuvo aquí. Perdóname por haberte puesto en peligro». Ella lo miró con dulzura. «No importa. Lo importante es que todo terminó». Augusto miró a Mateo y le pidió que llevara a los niños adentro. Cuando quedaron solos, el silencio entre ellos se llenó de emoción y nostalgia. El viento frío de la tarde movía las hojas del huerto. «Sé que estás reparando esta casa», comenzó Augusto, «pero está condenada. Quiero darte un hogar, Elena, un nuevo comienzo». Ella intentó responder, pero él se acercó más, la voz firme y suave. «Sé que ha pasado poco tiempo, pero cada gesto tuyo me conquistó, y sé que tú sientes lo mismo». Elena respiró hondo, el corazón acelerado. Los recuerdos de las noches de angustia, de las manos que cuidaron sus heridas, regresaron como olas. Augusto extendió la mano y ella sintió el calor de aquel toque familiar.
Elena, quiero que te cases conmigo, dijo con la voz quebrada. Quiero cuidar de ti y de los niños. Quiero darles a todos una nueva vida. Las lágrimas rodaron silenciosas por el rostro de ella. Aquellas palabras parecían un sueño que el destino, al fin, permitía. Lo miró a los ojos y el tiempo pareció detenerse. Los pájaros se posaban sobre el tejado y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. «Acepto, duque de Miranto», dijo con la voz temblorosa y los labios curvados en una sonrisa. Él la envolvió entre sus brazos, con ternura, y el beso que selló aquel momento trajo la promesa de un nuevo comienzo. Las estrellas ya nacían en el cielo cuando ambos entraron en la casa, y la risa de los niños al escuchar la noticia del matrimonio resonó por el pasillo. Pasaron los días, y la vida de Elena y de los niños cambió por completo. El castillo de Miranto se convirtió en su nuevo hogar, amplio, soleado, lleno de vida. Los niños corrían por los largos pasillos, maravillados con cada detalle, con el brillo de los candelabros y el perfume de las flores que llegaba desde los jardines. Por primera vez, cada uno tenía su propia habitación, sin goteras, sin moho, sin frío. La risa infantil, que antes resonaba entre paredes viejas y frágiles, ahora llenaba salones de mármol y ventanas abiertas hacia el campo. Era el inicio de una nueva historia. Augusto, junto a su padre, tomó una decisión que cambiaría el futuro de Miranto. Fundaron una cooperativa de las minas. Todo el oro extraído sería destinado a las familias de los antiguos trabajadores y a la reconstrucción de la ciudad. Lo que antes había sido símbolo de sufrimiento, se transformaba ahora en esperanza. El nombre de los Alencar volvió a ser sinónimo de honor. José observaba a su hijo con orgullo, viendo en el hombre que se había convertido no solo a un duque, sino a un verdadero líder. La vieja casa fue finalmente derribada. Estaba condenada, y Elena, con el corazón ligero, vendió el terreno a los Albuquerque. La familia de Sebastián seguía presente, visitándolos con frecuencia, siempre trayendo frutas frescas e historias del campo. Y una tarde soleada, el castillo se llenó de música y sonrisas. Elena y Augusto oficializaron el amor que el destino había trazado de forma tan improbable. José viajó desde lejos para presenciar la ceremonia, y al conocer a Elena, guardó silencio por un momento antes de decirle a su hijo: «Es realmente una mujer noble, Augusto, noble de alma». En el balcón del castillo, Elena contemplaba el horizonte junto a Mateo, ahora un joven lleno de confianza y valentía. El viento jugaba con su cabello mientras sonreía al muchacho. «Gracias por ser ese chico increíble, ¿sabes?», dijo con ternura. Mateo respondió con una sonrisa y la abrazó. «La increíble es usted, mamá». En ese instante, Augusto apareció detrás de ellos, cruzando los brazos con una sonrisa traviesa. «¿Y qué hacen ustedes dos escondidos aquí en el balcón, eh?», Mateo rió pícaro. «Chismeando, señor duque». Augusto despeinó el cabello del chico y lo vio correr riendo por el pasillo. «Es un joven admirable», comentó el duque viéndolo desaparecer por los corredores. Elena asintió con la mirada llena de amor. «Sí lo es, y estoy muy orgullosa de él». Ambos se volvieron hacia el jardín, donde los invitados bailaban y la música resonaba entre las columnas del castillo. Augusto tomó su mano con delicadeza. «Vamos abajo, es nuestra fiesta». Elena sonrió, apoyándose en su pecho. «Pero yo quisiera quedarme aquí, solo contigo». Él rió suavemente, inclinándose hasta sus labios. «Vamos, duquesa de Miranto. Es hora de celebrar nuestro nuevo comienzo». El beso fue tierno, sellando no solo una unión, sino una nueva era. Y juntos bajaron las escaleras mientras el viento nocturno acompañaba la melodía de la celebración. La luna brillaba sobre los jardines y el pueblo de Miranto danzaba bajo luces doradas, agradeciendo en silencio por la justicia y por la esperanza que florecía. Así concluía otra historia de amor, valentía y redención. Elena siguió su instinto de ayudar, y el destino le devolvió una vida entera de gratitud. Dos almas heridas se encontraron en medio del caos y descubrieron que, cuando la bondad es la guía, ni siquiera la oscuridad
puede impedir el nacimiento de la luz. Y si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. No olvides suscribirte al canal y seguir acompañándonos en nuestras historias, llenas de amor, superación y nuevos comienzos, que solo el destino es capaz de escribir.